Buenos días, Economillennials, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo no. El video de hoy se trata de la mano invisible y su significado. Empezamos. Ya me recuperé. Ahora, antes de hablar sobre el tema de hoy, debo transformarme. Ahora sí, ya somos intelectuales. Adam Smith, quien fue el padre de la economía, es quien primero habló del término mano invisible, que es una metáfora a la autorregulación del mercado. Es como decir, fuerzas inexplicables convergen hacia algo determinado. Él en sus libros habla sobre la simpatía, la empatía y de tu tía. No habla de tu tía, vamos a dejarla de lado a tu tía. Él en su libro La riqueza de las naciones en 1776 publica lo siguiente: no por la benevolencia del panadero, cervecero, carnicero, tú tienes comida en tu hogar, sino por su propio interés. ¿Qué significa eso? Que en base a su egoísmo o a su propio interés, la sociedad se beneficia. Eduardo, no entendí nada de lo que dijiste. No te preocupes. Adam Smith sabía que 250 años después de su publicación, tú no ibas a entender absolutamente nada de la definición que quiso decir. Así que él hizo un ejemplo y yo hice dibujitos para que tú entiendas. Ahí les va. Si un panadero se levanta temprano para que puedas tener pan caliente en tu hogar, no es porque quiera que estés feliz por las mañanas o le preocupe que estés con hambre al despertarte. Al panadero poco o nada le importas. El panadero se levanta temprano para producir el pan por la única razón de tener ingresos por su trabajo. Este egoísmo del panadero, según Smith, crea un impacto positivo en la sociedad, ya que todos mejoran su bienestar al tener lo que quieren. La sociedad obtiene el pan caliente y crujiente salido del horno y el panadero obtiene los ingresos por la venta del pan. Si seguimos con el egoísmo y el bienestar de la sociedad, podríamos seguir con el ejemplo del panadero. Si al panadero le va bien, tendrá que comprar más hornos y daría trabajo al vendedor de hornos. Si al panadero le sigue yendo bien, tendrá que contratar empleados para que lo ayuden. Tanto el vendedor de hornos como el empleado tendrán ingresos en base a su egoísmo de producir hornos o de vender su tiempo por dinero. Para Smith, si todos nos especializamos en una determinada actividad que las personas desean, tendremos éxito en nuestro egoísmo y se verá reflejado en mayores ingresos. Pero, si nosotros no hacemos caso a las personas y unilateralmente producimos bienes o servicios que la gente no desea, como por ejemplo una torta de chocolate salada, las personas tendrán la decisión de castigarnos a golpes. Bueno, exageré. Pero tendrán la decisión de no comprar el bien o servicio. En consecuencia, habremos fracasado en nuestro egoísmo que se reflejará en menores ingresos y una sociedad no satisfecha. Para revertir esta situación, nos llevará a que en el futuro vendamos bienes o servicios que las personas desean, como una torta de chocolate sin sal y con mucho azúcar. Y es así como una mano invisible regula el mercado de los deseos en las personas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas entendido el concepto y si no, repítelo hasta que te lo aprendas. Avisos parroquiales. Dale like si te gustó o dale dislike si te pareció una porquería de video. Compártelo con la persona que le gustaría saber esta información o juégale una broma y hazle perder 3 minutos. Sea para bien o para mal, compártelo. No seas egoísta como tu panadero, que yo sé que es malo. Yo sé que te deja el pan con aire. Yo sé, porque a mí también me hace eso. Pero ya va a caer, en algún momento va a caer. En algún momento lo agarrarán con las manos en la masa. Y si te suscribes tendrás más contenido como este sobre economía y los negocios. Nos vemos pronto. Hasta luego.